pedir entonces la primera presentación a Ana Laura López y Joaquín Garriel en el trabajo a caballo en Malvin Norte entre la academia y el barrio. Bienvenidos, gracias. Capaz que primero nos decimos quiénes somos. Yo soy Ana Laura López, soy profesora titular de la Facultad de Artes y integro, junto con Joaquín, se presenta él, un espacio interdisciplinario que funciona un grupo interdisciplinario que desde el 2020 funciona en esta parte de Montevideo y que integra Facultad de Ciencias, Facultad de Artes y Facultad de Veterinaria. Bien, bueno, yo soy Joaquín, soy formado en la universidad, en la Facultad de Humanidades de Ciencias de la Educación, pero en esta oportunidad vengo en realidad como militante social del barrio, que es un poco como me fui vinculando con la extensión en general y con la extensión de ciencias y con el grupo multidisciplinario que menciona Ana en particular. Capaz que arranco contando un poco. Bueno, primero un poco. Mi contacto con la extensión en la Facultad de Ciencias, en el área en general, viene por mi participación en esta organización barrial que se llama La Bombonera, que surge en el año 2009 y que hace vida particularmente en un asentamiento de acá del barrio que se llama Boix-Merín. Y me gustaría hacer énfasis en la palabra asentamiento porque existe un debate, por supuesto ahora no da tiempo para adentrarnos, pero bueno, cómo denominamos esos lugares, esos espacios que pasaron por un proceso de realojo habitacional, en este caso Boix-Merino y lo que antes era el asentamiento de Candelaria. Fue más o menos en el año 2009 hasta 2011 que atravesaron por ese proceso. Yo personalmente decido seguirlo llamando asentamiento porque entiendo que no solamente la propiedad de la vivienda es lo que define el asentamiento. Por supuesto que está abierto, se puede conversar. Ahí para que se ubiquen, es la zona que está marcada en la línea roja y el punto amarillo es donde está la Facultad de Ciencias. Y lo azul, digamos, es el otro gran asentamiento del barrio, que es el de Aquiles Grandes. Bueno, acá en este que está en rojo, no porque sea una zona roja, ¿no? Es donde comienza a gestarse esta organización barrial. En el 2009 yo ahí no formaba parte, pero surge como una iniciativa propia de los vecinos y las vecinas del lugar en torno a la tarea de la clasificación de residuos, que si no es una de las tareas, sino la tarea predominante en el territorio. Y bueno, y se da como un proceso de un intento de cooperativización, es decir, de empezar a realizar la tarea que generalmente se hace de forma individual, porque el clasificador sale de su casa, hace el circuito en la ciudad y después retorna a su hogar, o sea, es individual o familiar. Estos vecinos lo que intentan es, de alguna manera, colectivizar aquello que juntan para enfrentarse, digamos, a la venta con una mayor cantidad de acopio, ¿no? O sea, es una forma de fortalecerse en la negociación con el comprador. Bueno, y a partir de esa iniciativa empiezan a surgir también con la integración de estudiantes, de maestros, de maestras, de otros vecinos que rodean el barrio, que trabajan en las inmediaciones, a desarrollar otras actividades de índole deportiva, educativa, cultural y social. Es decir, toda actividad social, ¿no? Pero social en el sentido de encuentro, de convivencia o de mejora de las relaciones intervecinales. Bueno, ahí un poco me sumo, yo por 2013, 2014, y bueno, un poco lo específico, digamos, de la organización o una línea organizativa que intenta seguir es justamente que el protagonismo de las actividades que se desarrollan sean de los vecinos y las vecinas. Es una decisión política que se toma de los propios integrantes de no permearse tanto, que entendía que era lo que sucedía muchas veces, con el asistencialismo, ¿no? Si bien no es un encierro o cerrar las puertas a las organizaciones, ya sean
estatales, paraestatales, ONG, etc., se intenta como cuidar esos espacios porque a veces ese tipo de intervención termina inhibiendo el protagonismo. Entonces, a mí me resulta muy interesante, ¿no? Porque es ver de alguna manera a las organizaciones barriales como propositivo, ¿no? Como sujeto activo que es, de alguna manera se hacen cargo de resolver las necesidades y los problemas concretos que las condiciones de vida le ponen frente, ¿no? Y bueno, en aproximadamente 2012-2013 se empieza a trabajar con extensión universitaria de la Facultad de Veterinaria, con la unidad de extensión, y se organiza con esta idea de trabajar mancomunadamente con docentes y estudiantes de Facultad de Veterinaria, una policlínica veterinaria de atención a equinos, en esto de que bueno, que la clasificación es el trabajo. Bueno, nada, eso es una experiencia que después, si quieren, la podemos conversar un poco más. Se ha ido manteniendo en el tiempo y se realiza año tras año, y después en 2019, fines de 2019, comenzamos a conversar con la unidad de extensión de ciencias para, teniendo en cuenta estas experiencias, teniendo en cuenta las realidades del barrio, que otras líneas de extensión en conjunto con la organización barrial se podían llevar a cabo. Y bueno, ahí es un poco que llegamos con Patti, con Ana Laura, con Ana Lía, a generar este espacio multidisciplinario que le doy la palabra a Ana, que nos puede contar un poco más. Estaban ahí como las fotos que mostramos. Eso es el proceso de construcción de la vivienda cuando se hace como la regularización del barrio. Creo que el regulador está en la casa de hoy, ¿cierto? De Candelaria. Claro. Que eso fue una particularidad, ¿no? Que se hicieron. El Poiximerino, digamos, es donde se ve ese espacio ahí, que es la plaza, que fue el realojo en el mismo lugar en donde existía el asentamiento. Después, lo que se llama el asentamiento de Candelaria es donde ahora hay una plaza, que es en Candelaria y Barrio Oscar Herría, que fueron localizados ahí, como en esta. Bueno, esa es una marcha de clasificadores del año 2014-2015. Entonces, hoy quedan bien, ¿no? Sí, se ve, ¿no? Bueno, la primera, digamos, actividad que nos congregó fue esto que nos dimos como en el formato de espacio de formación integral. A partir de eso, como de conversaciones, la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Ciencias ya tenían una relación con la Bombonera, tanto por la policlínica como por el trabajo territorial de la unidad de extensión. Desde mi lugar de la Facultad de Artes, lo que había por un lado un vínculo con el territorio, porque soy vecina del barrio, mi militancia social es en el barrio, y además tenía muchos años de docencia en la UTU, de acá de Malvin Norte, ya que era un lugar que era querido y transitado por mí, y porque desde mi cátedra en la Facultad de Arte nosotros trabajamos con prácticas de arte participativo colaborativos en contextos territoriales. De hecho, el aula está, digamos, la idea de aula está como, hacemos procesos muy largos de convivencia en el barrio con la gente, de ahí surge un poco. Yo decía que tenía una cierta afinidad con esto de la investigación, acción participativa, en cuanto a que parte de un proceso de convivencia. Entonces, en esa confluencia de intereses, pensamos en un primer acercamiento y en el que se propuso trabajar, capaz que acercarse a la Bombonera y preguntar si había un interés en trabajar en algo. Nosotros estábamos trabajando un interés también en el dibujo de animales, ¿no? Y hay un interés también sobre la cuestión de la relación entre lo humano y lo no humano en el universo del taller también. Entonces ahí se empezó un diálogo con la Bombonera a través de Joaquín, o sea, no fue un diálogo directo con la organización social, sino a través de Joaquín, y acordamos que podíamos hacer un trabajo en torno a la cuestión de los caballos y los clasificadores, que es algo que en el barrio está muy presente, la problemática de los caballos. Ustedes lo han vivido hace poco, que se cayeron 2 al estanque. En los ámbitos de coordinación barrial siempre está el tema de si los caballos cruzan la calle, de que si un caballo en celo monta la yegua de otro vecino se pelean, las carreras ilegales. O sea, el caballo es algo como que es un factor de continua como polémica en el barrio, y en realidad es los dueños de los caballos, ¿no? El
tema, no tanto los pobres caballos y yeguas que acá los tenemos. La propuesta fue, siempre como en diálogo con Joaquín, que era el que traía y llevaba esto al barrio, convocar un grupo de estudiantes en torno ahí el equipo, que el equipo docente era integrado por docentes de las 3 facultades y también Joaquín integró el grupo como docente. Armar un curso que tuviera algunos contenidos. Los contenidos tenían que ver con capaz que trabajar un poco esta conceptualización de la relación entre naturaleza, sociedad, arte, y también un poco apretándome eso que traía el compañero que habló antes, ¿no? de este momento de transición de paradigma en donde nos estamos, por suerte y por fin, replanteando el antropocentrismo, la idea de que somos criaturas superiores en el orden universal y que la ciencia también es la forma superior de conocimiento del orden universal. Entonces, como traer todo eso a la mesa con la herramienta específica del dibujo de observación, del dibujo figurativo de un sujeto, un objeto externo, que en este caso serían los caballos, también aprovechando que hay una gran tradición de relacionamiento entre el arte y la ciencia en torno a la ilustración, como el dibujo botánico, el dibujo zoológico, y que desde el campo del arte ha sido muy interpelado eso, como justamente para deconstruir ese positivismo, esa idea como de las ciencias experimentales y su control sobre la naturaleza del arte. Ha trabajado mucho en deconstruir ese paradigma, también examinando la tradición del dibujo científico, ¿no? Después todo lo que podíamos traer todos de nuestra experiencia de lo que es la extensión universitaria, el trabajo en territorio, la problemática del Malvin Norte. También trajimos al curso todo lo que se ha investigado aquí desde la unidad de extensión en relación a la problemática de los residuos. Y después metodológicamente, por decirlo de alguna manera, trabajamos con una forma de trabajo de ir avanzando a partir de estos elementos del dibujo de observación, de la relación con el barrio, de los caballos, avanzando un poco en cómo construir qué es lo que íbamos a hacer. Y de hecho eso fue bien interesante en relación a lo que veíamos hoy, porque cuando llegamos Joaquín, el primer encuentro, cuando no éramos amigos todavía, fue que Joaquín vino y dijo, bueno, tenemos unos muros, para pintar un mural. Menos amigos fuimos ahí cuando planteé. Y yo le dije, bueno, no sé, vamos viendo. Digo, capaz que no, que un mural no hace falta, vemos que puede ser, no sé, no es como esa idea también de la idea de los preconceptos, ¿no? De que si hay artistas y hay un barrio, hay que pintar un mural, cuando en realidad lo que estaba bueno era pensar cuál sería el objetivo de ese mural. Y una de las cosas que habíamos conversado bastante era esta problemática de que había una percepción de los clasificadores como que eran personas que maltrataban a sus animales, ¿no? Como la clase media, la clase bien pensante, gente como uno, que no quiere que los carros transiten por sus barrios, tienen esa idea de que estas son gente mala que maltrata a sus caballos y a sus animales, un desconocimiento de la situación de vida de esas personas y cómo conviven con los animales, ¿no? Entonces, bueno, problematizar la idea de si un mural en el barrio iba a hacer algo en relación a cambiar esas percepciones de las personas o si hacía algo un mural en ese sentido. El curso se dictó en modalidad híbrida y Zoom. Lo hicimos en un momento, como ven, bien complicado. Empezamos con una apertura media que se venía a la presencialidad y en noviembre nos bajaron de vuelta la cortina. Eso complicó bastante la participación. Empezamos con 19 estudiantes de todas esas carreras, eso fue muy lindo. Y descubrimos que había algo muy atractivo en términos interdisciplinar, que hay gente que le gusta dibujar en todas las carreras de la Universidad de la República. Y como un gancho bárbaro para la interdisciplinaridad. Terminamos con 7 estudiantes que completaron y aprobaron el curso, o sea, el grupo que hizo todo fueron 7, pero fue bien rico. Lo que hicimos es que íbamos a dibujar al barrio, los vecinos sacaban a los caballos a la plaza, los dejaban atados o los acompañaban y dibujábamos caballos. Los niños inmediatamente del barrio, niñas y niños, se sumaron a dibujar caballos también con entusiasmo. Eso generó también como otra dimensión de relacionamiento. Y también en eso de que te traían el caballo para posar y te lo dejaban, había todo un diálogo y empezamos a recoger las historias de lo que nos contaban sobre sus caballos. Y hacíamos un esfuerzo por anotar esa historia, ¿no? De bueno, cómo se llama, por qué le pusieron, ellos te compartían las historias. Los estudiantes tenían que dibujar caballos
los caballos, pero también ir como documentando el diálogo con el dueño, las familias dueñas de los caballos sobre lo que habían. Después teníamos sesiones acá en la facultad de revisión de la producción de dibujos, juntamos también los dibujos de los niños, y después vino ese momento de decir, bueno, ¿qué hacemos con toda esta producción? Y hicimos una especie de asamblea ahí en la plaza con algunas vecinas, con las niñas, y pusimos los dibujos y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y yo estaba temiendo por el mural, la tormenta, eso, pero una vecina dijo, hay que hacer un almanaque, obvio, ¿quién se le hubiera ocurrido? Yo tengo la teoría que Ana Laura fue antes de esa vez. Yo estaba tan feliz, más de una, dijo, no hubo que discutir nada, dijo un almanaque y todo el mundo, sí, es un almanaque, fue maravilloso. Y ahí está, hicimos el calendario de manera, en realidad hicimos el 2020, lo reeditamos en el 21, que tenía en la portada algunos de los dibujos que habían hecho las niñas, y después cada mes tenía, todo el mundo se pasó de tiempo, así que yo quedé Le di 15, no 10. los 5 el almanaque, no sé si tenemos alguno, pero era un dibujo, un caballo y el relato. Y el relato se medio construyó entre lo que habíamos recogido. Después Joaquín volvía a las familias y redondeaba la historia, y a él le contaban algunas cosas más personales que no nos contaban a nosotros. Y se hizo una edición media literaria también ahí, entre los que nos gustaba escribir. Capaz que leo uno nada más. ¿En 2022 no hay almanaque? No, pero podemos hablar. Si hay socio capitalista, podemos negociar. Vamos a buscar inversiones. Les leo así Silvia deja de mirarme con ojos homicidas. Cuenta Gastón, mi madre, mi esposa y el Zancono son quienes han estado conmigo en las buenas y en las peores. Son lo que más quiero y admiro. El Zancono me ha traído bajo lluvia y cuando me he quedado dormido por ahí. Me ha traído de vuelta a mi rancho. He pasado muchas dificultades acá en la ciudad. El Zancono me libera de todo. Me voy lejos a conversar con él y me olvido de todo por un rato. Ese es el relato de Gastón, sobre el relato. Y miren las utilizaciones del almanaque en el barrio. Nosotros lo vendimos, se vendió ampliamente en distintos contextos, pero acá hay unas utilizaciones, apropiaciones del calendario por esas mismas familias. Y después hicimos pintados en el y ahí hay como parte de proyección de los dibujos y también como proyección en vivo de los caballos que los traían ahí al mismo lugar, y el mural finalmente pintado en el barrio. Ahora vamos a hablar del proyecto de Analía, proyecto de aproximación a la situación socioeconómica y sanitaria de las mujeres clasificadoras de Malvin Norte. No, yo lo veo mejor. Les contaba, bueno, lo que hicimos fue, nos sentamos con un grupo de compañeros, con dos integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Felicia de acá de Ciencias, yo de Ciencias Sociales. Estuvimos charlando una vez más con Joaquín, que lo agarramos para todo, y a partir de las charlas con él, bueno, surgió el hacer un proyecto que se llamó, fue una aproximación a la situación socioeconómica y sanitaria de las mujeres clasificadoras de Malvin Norte. Nos presentamos a un llamado de actividades en el medio, que era el llamado particularmente para atender la emergencia social y sanitaria, ahí viene en el periodo de la pandemia como más fuerte, intenso. Y bueno, ahora sí pasamos. El proyecto tuvo como sus bases en 2018, donde acá hicimos, en Facultad de Ciencias, un abordaje participativo con varios investigadores, académicos y referentes barriales, que eran como más de 60, 50, 60, estuvo lindo e intenso, donde abordamos las problemáticas ambientales acá en Malvin Norte, particularmente la de los residuos sólidos urbanos, y ahí fue que, como yo formé parte en su momento de ese proyecto, me quedé como enganchada y copada con el rol de los clasificadores y particularmente las mujeres clasificadoras. Entonces, bueno, en ese contexto, ahí hay unas fotitos, y después en ese contexto que surge el proyecto. A partir de eso, bueno, nos quedó como el interés, lo que les decía recién, el interés en continuar como conociendo y acercándonos a cómo lo vivían concretamente las mujeres en ese momento, en el marco del proyecto anterior, de 2018 que les decía, habíamos tenido vínculo con algunas mujeres clasificadoras,
pero estaba bueno y nos quedamos con ganas de conocer más, en realidad, cómo lo vivían puntualmente, porque bueno, es como diferente cómo lo viven las mujeres a veces a cómo lo vive el hombre clasificador. Ahí bueno, se ven algunas fotitos de uno de los carros, el caballo. Otro de los intereses que teníamos es conocer cómo lo estaban viviendo en el momento puntual de la pandemia también, porque obviamente que fue un periodo como especial, que ahora después se los cuento. El objetivo general, en realidad, bueno, se lo creo, que fue realizar una aproximación a la situación socioeconómica del sector de clasificación informal del Malvin Norte en el actual contexto de pandemia desde la perspectiva de género. Era como la idea focalizarnos, como les mencionaba, desde cómo lo vivenciaban las mujeres. A partir de, bueno, de eso y de este proyecto, pasando nomás. Ah, ya estaba, perdón, no dije nada. Te estoy mirando. Buenazo. Lo que hicimos fueron salidas semanales a Boix y Merino, donde les mencionaba hoy Joaquín, entre los meses de octubre de 2020 y marzo de 2021. Hicimos entrevistas, nos fuimos encontrando y charlando con las gurisas y las mujeres clasificadoras. Tuvimos interacción con los hijos, que la verdad se generó como un vínculo lindo. Y con los vecinos, con otros vecinos. Formamos parte también, íbamos en el marco de este proyecto, íbamos con Ana Laura y con el EFI, que les mencionaba ya recién, y nos vinculamos también con la Facultad de Veterinaria, en cada uno de los, en algunos en realidad, de las salidas que ellos hacían por la Policlínica Veterinaria de Atención a Equinos, que en su mayoría, no siempre, pero muchos de esos caballos eran de clasificadores. Entonces ahí también se generaba como un diálogo y una interacción con las gurisas y las mujeres. Ahí va. Y bueno, esta es como la parte un poco más interesante. A partir de las idas al barrio y de charlar con las mujeres clasificadoras, lo que notamos respecto puntualmente a la situación sanitaria era bueno, que no habían como un uso bueno, del tapabocas, del distanciamiento y demás, más pensándolo como en términos de la situación en la que estábamos en ese momento de pandemia, que ahí estábamos como en un momento como bien intenso durante 2020, que de hecho pensamos algunas actividades que después tuvimos como que reformular y repensar. Y bueno, veíamos que había como desconocimiento, no se tenía tan presente las sugerencias que se hacían a nivel nacional y a nivel departamental sobre las medidas sanitarias. Que eso a su vez también, o sea, esa situación donde, bueno, no había como ese cuidado de protección en términos por el COVID, también lo veíamos un poco relacionado con lo que eran las tareas lo que son las tareas de clasificación previamente y en su cotidianidad, o sea, bueno, no hay uso de protección, no se usan guantes, no se usan botas, y están expuestos a, bueno, se queman residuos, entonces están expuestos a los tóxicos del humo. A su vez las mujeres hacen clasificación fina, el hombre, por lo general, el hombre sale a clasificar en calle y la mujer a veces hace clasificación fina en el hogar, como que vuelve a reclasificar, entonces hace que esté más tiempo expuesta por estar en su casa a esos residuos. Bueno, hay parasitosis en el barrio también. Hay como una serie de elementos y factores en términos de salud o sanitarios que falta un poquito más de cuidado, pero es parte como de su rutina. Y bueno, sería como una de las cosas que nos gustaría seguir trabajando con ellas. Por algo no lo hacen también, o sea, supongo que es también por un tema de practicidad, de conocimiento, etc. Así que bueno, después respecto a la situación socioeconómica, también vimos que ellos nos decían que hubo una disminución de los residuos en calle, cuando salían a recolectar como que les llevaba más tiempo y no había tantos plásticos, tantos PET o botellas, lo cual hizo bueno, que la situación socioeconómica durante la pandemia sea un poco más compleja, porque claro, también se paralizó toda actividad laboral, claro, el consumo disminuyó, entonces hubieron menos residuos para clasificar. Ahora sí la otra. Y bueno, con respecto a lo que sería como las proyecciones futuras, que se las mencionaba recién,
nos gustaría seguir como trabajando y charlando, compartiendo, interactuando con las mujeres clasificadoras sobre justamente estas medidas sanitarias que estaría bueno que adquieran por cuidado personal, porque bueno, están expuestas a eso, a los tóxicos, a cortarse, a lastimarse durante las tareas de clasificación. La idea sería aprender cuál sería la manera más redituable para ellas y para ellos, para los otros también. Y bueno, hacer actividades en ese aspecto. Y una de las cosas que no me acuerdo si Joaquín lo nombró es que una de las cosas que Joaquín nombró es tienen como en mente implementar o ir por el camino de la reconversión laboral. Entonces bueno, una de nuestras ideas sería como trabajar en esa línea también y que se puedan como implementar un poco más las medidas sanitarias. Y bueno, fotitos. Hay fotitos, algunas fotos no las fui comentando porque no teníamos claro los tiempos. Te quedan 2 minutos. Ah, buenas. Pero bueno, en algunas, en la que se ve como más arriba, es una de las esquinas del barrio, por ejemplo. Más allí, bueno, está el depósito, donde está la altura del camión, donde los clasificadores llevan los materiales para ser vendidos. Después, bueno, ahí era donde les decía, por ejemplo, ahí bueno, bien atrás, allá, no llega el dedo, no se ve mi sombra, pero bien allá está como está la facultad, ¿la ven? Sí. Ahí va, bueno. Genial, ahí hay como eso, mucha quema de los residuos, como de los descartes. Acá tenemos una de las casillas de los caballos, por ejemplo, que está bien pegadito a la casa de las mujeres y las turistas. ¿Cómo estamos llevando esas fotitos? En esa, por ejemplo, tenemos en la de los bolsones, son los bolsones donde bueno, los residuos ya están acopiados y hay como para ser vendidos. Y no sé si ven que se entremezcla un poco el color, pero hay un caballo ahí. ahí va. Porque fue una de las salidas que hacíamos con la Facultad de Veterinaria. Y la otra fotito es donde está, es en la plaza, es en la plaza, donde bueno, era con el EFI, el otro que nos estaba comentando Ana Laura, y donde están pintando. Y atrás, por ejemplo, se ven las casas de algunos de las gurisas y de los clasificadores con los que estuvimos charlando. ¿Tenés un favoritismo por ese caballo blanco? Me encanta. Eran un montón igual, no era solo ese. Además de que me gustaba mucho. Así que bueno, creo que de fotitos andamos ahí. Bueno, muchas gracias entonces, Analía. ¿Qué éxito tuvieron con el tema de la reconversión laboral? Es un proceso largo. ¿Llegaron a fiscalizar? No, en realidad, mira, la idea que tuvimos era en marzo de 2021 hacer un encuentro con las mujeres clasificadoras para ir como un poco más, avanzar en esa línea. La idea era, bueno, proponer, que de hecho lo habíamos charlado con Ana Laura, que a través de los mismos residuos como materia prima, ellos pudiesen producir algo nuevo. Bueno, con telas, con ropa en desuso, que a veces la ropa y la tela está como en muy buenas condiciones, pero puede ser como reelaborar algo a partir de eso. Pero nos pasó que con la pandemia o sea, justo en marzo cuando teníamos pensado hacerlo, Udelar pidió que se paralizaran nuevamente como todas las actividades y ahí bueno, ya habíamos llamado a todas, nos habíamos coordinado, habíamos comprado los alimentos toda la jornada y lo tuvimos que suspender. En realidad en ese aspecto es uno de los aspectos en los que nos está como que empezamos a generar los vínculos y quedamos ahí. Gracias. Bueno, gracias. Luego no hemos dado pie a preguntas porque quedamos que se hacían todas al final. No, pero está bien porque era un enganche entre los dos proyectos también. Estamos trabajando Claro. con Entonces, Gonzalo Neves, vamos a hablar ahora de saberes que emergen en torno a la huerta, una experiencia de talleres en la escuela 157 de Villa García. ¿Empezamos? Bueno, ¿cómo están? Empiezo yo si querés, Gonza. Empiezo presentándonos. Yo soy Karina Casanelo, soy docente del Programa Integral Metropolitano.
y vamos a contarles un proyecto de extensión que se desarrolló durante todo el 2021, bueno, y que sigue desarrollándolo a través de la sistematización de lo que generó ese proyecto. Y bueno, que incorporó y articuló no solo diferentes disciplinas, sino diferentes actores desde el territorio y de diferentes instituciones. Bueno, Gonza es productora agroecológica de Villa García y tallerista de huerta. Y Enzo es docente acá de la ciencia. En primer lugar, bueno, queríamos contarles que el proyecto fue financiado y aprobado en la convocatoria a proyectos de extensión para atender la emergencia social de COVID, que fue una convocatoria que se abrió en abril del 2020, ¿sí? Que estuvo como orientada a equipos universitarios que en diálogo con actores y con instituciones pudieran dar respuesta a emergentes que se habían agravado en el contexto de pandemia, de crisis por el COVID. Y en ese marco, bueno, nosotros desde el programa Integral Metropolitano venimos trabajando hace ya varios años en la zona de García, con diferentes instituciones educativas, con diferentes organizaciones sociales. Y bueno, y hay una demanda específica que nos acercan las docentes, maestras de la Escuela 157 de Villa García, maestras comunitarias, maestras de la dirección, bueno, es una escuela. La Escuela de Villa García es una escuela que es muy abierta a la comunidad, ¿sí? que la comunidad participa mucho de las discusiones que se dan hacia dentro de la escuela, las discusiones pedagógicas y las propuestas pedagógicas que se generan desde la escuela. Y bueno, y frente a la emergencia visualizaban que había dos demandas que se habían visto agravadas, bueno, que se habían agravadas a nivel general, pero en Villa García específicamente, que tiene que ver con el acceso a la educación, ¿no? Las trayectorias educativas de los gurises y las gurisas que evidenciaban que se estaban desafiliando de alguna forma de la escuela, ¿no? Que estaban perdiendo como el contacto, y por otro lado las demandas vinculadas al acceso a la alimentación. Frente a esas dos demandas, bueno, empezamos a pensar una propuesta que pudiera articularlas, ¿sí? Y que pudiera pensarse desde un proyecto de extensión. Este es un proyecto que se sirvió, digamos, como plataforma de un montón de actividades y de líneas que se pudieron generar. Nosotros específicamente hoy venimos a contarles lo que fue la propuesta de los talleres de huerta que se generaron desde la escuela. Pero tuvo otras actividades, agrupó a docentes de la Facultad de Ciencias Sociales a través del trabajo social, gente de la Facultad de Humanidades, del Instituto de Educación, bueno, docentes de ciencia y vecinos y vecinas y maestras de la escuela de Villa García. Buscaba así promover, como decíamos, el ejercicio de derechos humanos afectados en el marco de la emergencia, particularmente el derecho a la alimentación y el derecho a la educación. Un poco la idea era esta idea de fortalecer, resignificar la huerta escolar de Villa García como escenario pedagógico alternativo, ¿sí? Que podamos, digamos, que funcionara como un espacio para aprender y enseñar basados en la experiencia, ¿no? Fortalecer desde ahí la continuidad educativa de los gurises. Villa García es una zona que tiene ciertas características y ciertos saberes, ¿no? Vinculados también a la producción agroecológica y también vinculados a experiencias pedagógicas, ¿sí? de la unidad educacional operaria que funcionaba en la escuela en los 70. Entonces un poco era resignificar esas experiencias y pensarlas desde el marco de un contexto de emergencia social y sanitaria. Ustedes cuando quieran pueden bueno, esto implicó compartir herramientas, saberes en torno a la producción de alimentos, ¿sí? Saberes que están vinculados a, como decíamos, a la historia propia del territorio de Villa García y a la historia propia de la escuela de Villa García. Y una huerta escolar que funciona hace 4 o 5 años más o menos, Gonza, en la escuela. La huerta, sí, la retomaron en 2010, 2013, pero en realidad de ahí para atrás pasaron, no sé, un huequito donde no hubo huerta, pero en realidad, como decía Cari, empezó en aquella época de los 70, se cortó un poquito y luego se retomó en 2010. 2010. Bueno, la idea era recuperar ese espacio de huerta, ¿sí? Como un espacio de experimentación pedagógica, articular saberes que venían de las casas de los niños y las niñas, saberes que también traían
que están ahí en la comunidad a través de los productores agroecológicos que también fueron parte del proyecto, y de las docentes que venían trabajando también temáticas vinculadas al acceso a la alimentación, al acceso a los alimentos saludables. Bueno, esta... ¿Sí? Del territorio de Villa García podemos decir que es un territorio amplio que bueno, está constituido por diversos barrios, asentamientos. Se extiende desde, a ver si podemos identificar acá en el mapa, la unión de la ruta 8 con la ruta 102, acá está Zona América, y allí arriba está el arroyo Carrasco. O sea, Villa García se extiende desde aquí hasta la unión de ruta 8 con el arroyo Carrasco. En el mapita, también en la parte superior a la derecha, está ubicada la escuela 157, que es donde trabajamos, que está sobre la ruta 8 frente a la parroquia de Villa García. Esta zona tiene la particularidad de que lo rural y lo urbano están muy próximos, o sea, coexiste lo rural con lo urbano, por lo que hay una gran cantidad de huertas familiares que, sobre todo desde el año 2002, con la crisis económica, empezaron a funcionar como estrategia para paliar el hambre. El proyecto se ejecutó en base a 3 líneas de trabajo, 3 ejes temáticos. El primero, como decía Cari, es el de trayectorias educativas. En este eje lo que buscamos fue reconstruir las trayectorias educativas de los actores locales. En un segundo eje trabajamos en torno a lo que fue un mapeo de las actividades productivas de la zona. Trabajamos con vecinos y vecinas que bueno, son productores agroecológicos, y también hicimos un trabajo en el que desarrollamos talleres de huerta en la escuela de Villa García, en la 157, con niñas y niños y maestras de la escuela. Bueno, ¿sí? No, que acá son fotos de la experiencia de la unidad de educación cooperaria, que tenía un gran predio. Es una escuela más o menos en el 60, son fotos del 60, 70. Tenía un predio muy grande al lado que había sido donado por un banco, en donde tenía una huerta donde producían alimentos para el comedor escolar y para el liceo popular, que funcionó durante bastante tiempo, y en donde vecinos y vecinas iban y trabajaban con los gurises en la tierra. Ahí está la escuela. En ese momento vieron que no había absolutamente nada alrededor. Bueno, y para pensar también, bueno, cuáles son las memorias pedagógicas vinculadas a los territorios, ¿no? Este eje tenía que ver también con producir conocimiento desde los territorios, y los territorios también tienen una memoria pedagógica o saberes que juegan ahí, que hay que recuperar, y que dialogan también no solo con la universidad, sino también con las instituciones educativas, con los espacios pedagógicos, con los vecinos y vecinas y con los gurises que vienen a la escuela, ¿no? Eso también tiene que ver con recuperar esas trayectorias educativas que van mucho más allá de lo escolar, y que implica también el mundo del trabajo, también el mundo familiar. Esas fotos. Esta unidad educacional cooperaria fue impulsada por el maestro José Pedro Martínez Matonte en la década del 50, funcionó sobre todo entre 1950 y 1970, y estaba integrada por la Escuela 157 de Villa García, el Liceo Popular, los cursos de UTU y también las prácticas extensionistas de la Universidad de la República. Un minuto queda. ¿Queda un minuto? Podemos dar unos segunditos. Íbamos a ir primero si no terminamos. No es confiable la gente siempre. Bueno, el mapeo productivo lo pasamos. Estamos con los talleres de huerta agroecológica para ver cómo se organizaron, que vamos a contar. Bueno, planificar y realizar talleres de huerta como un espacio de experimentación pedagógica, desde donde problematizar y reivindicar otras formas de enseñar y aprender en instituciones educativas que dialoguen con el saber comunitario. Esto más o menos ya lo comentaba Cari. La huerta escolar se constituye como un espacio pedagógico donde es posible el diálogo y la articulación de los diversos saberes que portan los actores
y las autoras que participan en la experiencia, niñas, niños, vecinas, vecinos, docentes, estudiantes, universitarios y universitarias. Se fue modificando según la coyuntura de pandemia y articulando tutoriales virtuales con la presencialidad. De izquierda a derecha la imagen de las semillas. Estas semillas fueron donadas por productoras y productores de la zona. Las siguientes, las bolsas, son del compost de la Intendencia. Bueno, ahí más o menos grabando algunos de los tutoriales y buscando algunas herramientas naturales que bueno, básicamente esa es mi casa, donde produzco ahí con mi Donde familia. la recibió muchas veces. Ahí está. Y bueno, un poco de la organización de los talleres que... 2 minutos antes, contarles que nosotros habíamos pensado trabajar desde la presencialidad. El proyecto se presentó en 2020, 2021 pensamos que la situación iba a ser otra, pero otra vez, bueno, como les pasó a otros compañeros y compañeras, tuvimos que recurrir a otras estrategias para llevar adelante el proyecto aún desde la virtualidad, y entonces armamos estos kits de huerta y estos tutoriales en donde los gurises iban a recoger o las maestras llevaban a las familias un kit que consistía en semillas, en tierra y en un folleto donde explicaban cómo sembrar, y empezaron a sembrar en sus casas y nosotros dialogamos a través de un blog, y realmente fue eso, fue un emergente que terminamos resolviendo, pero que fue un tremendo potencial, porque cuando empezamos los talleres presenciales los gurises venían con un montón de saberes y un montón de experiencias de lo que había pasado en sus casas vinculados a la siembra, ¿no? Sí, incluso nos hicieron videos, nos mandaban fotos a través de las maestras, y cuando vinieron con las experiencias ya había un camino allanado. Y no solo eso, sino que lo interesante ahí fue como las semillas de los productores, la tierra y bueno, y las familias, fue como ahí se tejió una red donde, bueno, dialogaban los saberes comunitarios como decíamos anteriormente. Bueno, la organización, se realizaron 16 talleres entre agosto y noviembre de 2021 en torno a 3 ejes temáticos: agroecología y biodiversidad, construcción de lo común y soberanía alimentaria. Participaron niñas y niños de quinto y sexto, que fue lo que ahí más o menos articulamos con las maestras. Hacíamos de mañana y de tarde cada 15 días quinto y cada 15 días sexto. Se trabajó en distintos espacios, la huerta y el invernadero escolar, en el hogar junto a su familia, como decíamos recién, que siguieron, después que volvimos, siguieron creciendo las plantitas, y con lo que decíamos en la presencialidad íbamos guiando, bueno, ese cuidado, y mediante salidas de intercambio con actores barriales, la actividad fueron registradas en los cuadernos de campo. Bueno, fuimos a la huerta comunitaria, ahí hay una de las imágenes, también fuimos a mi casa de vuelta, pero con los gurises, cuando volvió la presencialidad, y hicimos varias intervenciones, y bueno, los contenidos... Sí, ese es el último. Los contenidos de estos talleres abarcaron la preparación del suelo hasta la cosecha, pasando por la siembra, la elaboración de biopreparados, la identificación del territorio de Villa García y la circulación de saberes y la soberanía alimentaria. Falta un montón más. Las niñas y los niños visitaron la huerta comunitaria de Villa García, la Minga Villana, así como visitaron chacras de vecinos y entrevistaron a productoras y productores de la zona que compartió muchos de sus saberes. Bueno, básicamente entrevistaron a la abuela de Gonza. La abuela que tiene 90 años y fue una de las primeras pobladoras de Villa García y es productora de sus años, de sus 5 años. Así que fue tremenda experiencia para los gurises y las preguntas se las armaron ellos. La abuela está acá sentada. Fue tremendo, sí. Sí. Y la huerta comunitaria es una huerta que funciona al lado de la escuela y es sostenida por vecinos y vecinas de la zona de Villa García, y entonces se articula mucho y hay intercambio también de semillas y de producción entre la escuela y la comunidad. Bueno, lamentablemente el tiempo no nos da para más. Magdalena Chuy, diálogo de saberes y coproducción de conocimientos, Espacio Centurión, Cerro Largo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Felicitaciones a las ponencias anteriores y los proyectos, buenísimo, muy interesante todo y da para mucho diálogo. Bueno, voy a presentar una ponencia en nombre de un equipo mucho más grande que se llama Diálogo de Saberes y Coproducción de Conocimientos en Paso Centurión, Cerro Largo, reflexiones desde una trayectoria integral universitaria. Bueno, este es el equipo de trabajo. Bueno, somos antropólogos y biólogos y
bueno, distintas trayectorias, o sea, es un equipo interdisciplinario que se inicia a partir de un espacio de formación integral que empieza a funcionar en 2013, la unidad de extensión, o sea, era un EFI de ciencias en 2013, aunque involucraba ya de entrada varios servicios. Es un espacio, es un EFI interdisciplinario, donde bueno, después también fueron participando varios servicios, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales. En 2013 también participó Agronomía, y bueno, es un EFI abierto a todas las carreras de la UDELAR. Se siguió editando, ahí donde están las rayitas de colores, en esos años, 2015, 2016, 2017 y 20. Pero, bueno, a partir ya del 2013, nos conformamos como equipo de trabajo, el equipo docente en su mayoría, y desarrollamos, además de este EFI, distintos proyectos que tuvieron énfasis más en la investigación o en la extensión, pero tratando de dar una continuidad a nuestra intervención en el territorio, que bueno, ese es uno de los temas complicados cuando hay una intervención, como ya han mencionado, en el territorio, y después nos vamos y después volvemos, y bueno, pudimos dar continuidad a través de distintos proyectos. Y una cosa que no mencioné, que uno de también, digamos, articulamos con una organización civil que se llama Julana, que es Jugando en la Naturaleza, y esta organización también mantiene una continuidad en ese territorio donde trabaja. Y bueno, como estamos muy articulados, cuando llegamos al lugar también hay como una asociación directa con este equipo, con este grupo. Entonces bueno, también eso nos permitía baches, digamos, sin que se sienta como un abandono, digamos, y bueno, y también poder llegar y digamos, articular o participar de actividades de Julana y viceversa, irnos retroalimentando. O sea, es un espacio donde intercambiamos saberes con la población local de este lugar, de Centurión, pero también con Julana, y entre las distintas disciplinas que trabajan. Digamos, el eje de este espacio de formación integral son las relaciones sociedad-naturaleza, desde la integralidad, que entendemos como la articulación de las distintas funciones de los UDELAR, la interdisciplina y el diálogo de saberes. Trabajamos en este lugar que les comentaba, Paso Centurión, que es en el Cerro Largo, bien en la frontera con Brasil. Es una localidad rural muy pequeñita, bueno, que atraviesa, digamos, desde los 90 un proceso de ambientalización. Es que es señalada como lugar de interés para la conservación, lo que trae aparejado muchísimas intervenciones y bueno, y desde todo punto de vista. Es área protegida desde el 2019 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y ya de antes del 2007 era reserva departamental. Bueno, entonces eso lleva a una serie de, digamos, de acciones que ponen a la naturaleza como centro, y nosotros llegamos también con ese eje, pero a dialogar, también a discutir y a intercambiar saberes con la población local, digamos, más allá de ideas establecidas o hegemónicas sobre la conservación de la naturaleza y los animales, porque en realidad los animales tienen un gran rol también en este EFI. A partir de un monitoreo participativo con cámaras trampa que inicia Julana, pero donde este EFI también tiene como mucho que ver desde siempre. Y bueno, este monitoreo es con cámaras trampa, que ya saben un poquito seguramente cómo funciona, que se ponen en lugares donde pasan animales y bueno, se activan con calor, o por el calor o por el movimiento, sacan fotos o videos, y bueno, son muy utilizadas en los estudios en biología de la conservación en mamíferos, ¿no? Esto también tiene como un sesgo hacia los mamíferos. Bueno, este monitoreo siempre fue como muy eje a través de los EFIs y de otros proyectos, pero se fue generando como un espacio también de conversación sobre los saberes locales asociados a todos los animales que iban apareciendo, porque en sí, al ser participativo, lo que quiere decir para esta trayectoria es que
se comparten o se intenta digamos, colectivizar todas las etapas del monitoreo, ya sea desde la elección de los lugares de colocación de las cámaras hasta la visualización de los registros y la circulación y colectivización de todos los registros. Digamos que ese es el objetivo principal y no hay preguntas muchas veces, no hay un uso sistemático, no hay una pregunta así de investigación, sino que de repente van surgiendo algunas cosas y han surgido, se han hecho proyectos utilizando los registros. Acá Enzo hizo su pasantía con los registros de cámaras trampa, pero digamos es como un espacio de intercambio, o sea, por eso decimos que se ha ido constituyendo como un diálogo de saberes ese monitoreo y otras actividades que fuimos desarrollando en estos años, con bueno, muchas actividades en el medio o proyectos. Tuvimos un Trayectorias Integrales que se terminó el año pasado y a partir de los propios EFI fuimos abriéndonos a partir también del diálogo entre las disciplinas y los estudiantes de las distintas carreras, abriéndonos a muchas otras preguntas y temas posibles de abordar dentro del eje conceptual de las relaciones sociedad-naturaleza, pero desde muchos otros ejes, ¿no? Género, lo socioproductivo, lo socioeconómico, prácticas tradicionales de manejo de ganado, etc. Y bueno, o sea, esto ha sido como un eje de trabajo y de ensayo y de búsqueda de metodologías y de herramientas y técnicas y dinámicas para el diálogo de saberes. Bueno, acá tenemos algunas fotos de actividades, también involucran a Juliana, teatralizaciones, reuniones, etcétera, juegos. Bueno, en el marco del trayectorias que les decía, del proyecto de fortalecimiento de trayectorias integrales que tuvimos en el 2019 al 21, o sea, 2021, pudimos recopilar un montón de textos que fueron surgiendo en esta trayectoria en sentido amplio, en un libro que se terminó de editar este año. Todavía no lo presentamos porque lo queremos presentar en Centurión primero y estamos tratando de encontrar los recursos para ello, y después en Montevideo poder presentarlo. Bueno, este libro reúne un poco de textos de todo tipo, artículos que hemos escrito para algunas revistas de extensión de acá o de Argentina con el equipo, informes estudiantiles de todas las ediciones del EFI, trabajos de tesis de posgrado, de grado que se trataron, que estuvieron involucrados en la trayectoria. Bueno, diversidad de textos de toda la gente que más allá de este equipo, que en realidad es un equipo, digamos, núcleo, pero después hay mucha gente que se ha ido vinculando de distintos lugares. Bueno, y comentar un poco en qué cierra este libro, que esperamos presentar a la brevedad y poder compartirlo. Es donde identificamos, o sea, en el cierre del libro plasmamos un poco los desafíos que vemos para la práctica integral en esto del diálogo de saberes, la integralidad. Y bueno, por un lado, vemos que esto de la interdisciplina, como decía, ¿cómo se llama? Nicolás Herrera, que encontraba muchos puntos en común. Bueno, esto de la interdisciplina es realmente como un ejercicio que nos cuesta mucho, es muy intenso, ¿no? Trabajar interdisciplinariamente, y no es algo que dentro de la estructura de la universidad esté sea muy favorable. Sí, extensión es un marco, de hecho lo estamos haciendo así, ¿no? A través de distintos proyectos, pero sobre todo de la extensión y desde el EFI. Pero bueno, es una intensidad que a veces no es sostenida por las personas y no es, digamos, facilitada por las estructuras disciplinares. Y bueno, en ese sentido, una de las formas que encontramos en el EFI fue trabajar mediante problemas, como también mencionó Nicolás. Esto en vez de,
diseñar un objetivo desde una disciplina, bueno, no, encontrar un problema en diálogo con los otros y tratar de, dialogar y encontrar los saberes en torno a ese problema, ¿no? El aprendizaje basado en problemas o en proyectos fue una forma de trabajo ahí del EFI que, bueno, estuvo muy buena. Y bueno, por ahí en realidad tengo muchas cosas para comentar, pero capaz que cumplo el tiempo. Más o menos. Está. ¿Quieres redondear con algo más? Bueno, no, está bien. Bueno. Me quedo para las preguntas después. Sí, parece que Vale. va a dar para conversar. Entonces, recibimos ahora a Ana Tuduri, que nos va a hablar sobre el proceso de co-creación del monitoreo participativo del Santa Lucía. Bueno, yo estoy sola acá, pero hay algunos infiltrados del TEFI que están por ahí. Bueno, Y una que me va a hacer de... Este EFI tiene como antecedente un proyecto de la diaria que se llamó Río Abierto. Este proyecto comenzó en 2017 y la idea era democratizar información sobre el río Santa Lucía. La preocupación fue, o lo que motivó este proyecto fue la contaminación del Santa Lucía y algunos eventos que hubieron relacionados con mal olor y sabor del agua. Y en esa oportunidad trabajamos en forma interdisciplinaria con periodistas. Bueno, yo soy abogada, pero también involucramos en el proceso a científicos de esta casa, como Guillermo Chalar y Luis Abriot, que nos ayudaron a entender esta información que nosotros accedimos a través de pedidos de acceso a la información pública, porque obviamente para periodistas y para una abogada hablar de temas que eran más científicos o más académicos, con términos que no entendíamos, era como tratar de entender chino. Así que Guillermo y Luis ahí nos ayudaron un montón a tratar de descifrar qué decían esos datos. Pero en un momento entendimos que los problemas ambientales y sobre todo los problemas del agua teníamos que trasladarlos, ¿no? No podíamos verlos desde una oficina o desde una redacción de un diario y teníamos que trasladarlos al territorio y esto que hoy estaban hablando todos los compañeros, ¿no? El diálogo de saberes y tratar de identificar problemas fue lo que hicimos, ¿no? Salir desde la diaria a Santa Lucía, la localidad, y empezar a dialogar con la localidad, con una organización social que se llama Asamblea por el Agua, y empezar a hacer algunos talleres en la localidad para tratar de entender e identificar cuáles eran los problemas que tenía la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con un debate donde invitamos a autoridades de la localidad, invitamos a los vecinos, a las vecinas, a las directoras de las escuelas, a estudiantes que también participaron activamente en todas estas instancias, estudiantes del liceo, de UTU y de las escuelas de la localidad. Y bueno, primero fue como identificar qué problemas ellos tenían en lo cotidiano. No solamente vinculados al agua, sino vinculados al ambiente, ¿no? Bueno, ahí está Luis en la foto. Guillermo también debe estar por ahí. Bueno, y en este tercer taller ya involucramos a Extensión. En esta oportunidad estuvieron las compañeras que están acá presentes, Patricia y Stephanie, ayudando como a dinamizar este espacio, en el que participaron no solamente autoridades locales, sino estudiantes de escuelas de la localidad, de escuelas públicas, de liceos y también de instituciones privadas, ¿no? de la educación. Y bueno, en ese intercambio intentamos determinar como el problema. Creo que fue súper interesante este diálogo, tratar de captar diferentes visiones, ¿no? Y acá ya empezamos a tratar de ver un posible camino a seguir, ¿no? Y se empezó a delinear la posibilidad de un plan de un monitoreo participativo del agua. Pero necesitábamos darle un marco metodológico,
Y ahí fue cuando empezamos a pensar este EFI, que es el dispositivo pedagógico que encontramos para darle no solo un marco, sino también continuidad. Así que ahí empezamos a pensar, a delinear este EFI, que también, como a otros compañeros, lo que nos pasó fue la pandemia. Entonces, en 2020 estábamos tratando de planificar este EFI, de pensar cómo bajar todas estas ideas a tierra y hacer un curso anual, y todas estas instancias de intercambio entre la Organización Social Asamblea por el Agua, que es un actor para mí fundamental en todo este proceso. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacerlo desde reuniones virtuales por Zoom? ¿Cómo imaginamos este dispositivo? Y además creo que fue súper rico la participación de las maestras, de las directoras de las escuelas que son parte de este EFI, que son la Escuela 140, la Escuela 255, que es una escuela especial de Santa Lucía, la Escuela 32, que es una escuela rural, que si bien no está en Santa Lucía, está en el eje de la Ruta 5. Y bueno, fue interesante ese intercambio por Zoom para pensar este EFI. Esta fue la última instancia que pudimos tener presencial en una escuela antes de que pandemia. Ahí se ven los gurises. Esta foto me encanta, ¿no? Ahí colgado. Nada, para mí todo esto es un proceso en que cada uno de los actores que participan son súper importantes. No puedo imaginar este proceso sin ninguno de los actores que fueron parte. Y creo que es lo que lo hace más rico, ¿no? El 2021 fue la primera edición de este EFI. Obviamente tuvimos el mismo problema que muchos de los compañeros. Lo habíamos pensado en una modalidad presencial, donde si bien había clases teóricas que se iban a llevar a cabo acá, en la Facultad de Ciencias, con los estudiantes de Facultad de Ciencias y con los estudiantes de Comunicación, porque fue un EFI que tiene dos facultades implicadas, o dos extensiones implicadas, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Comunicación e Información. Y bueno, debido a la pandemia tuvimos que hacer muchas de las clases virtuales, fue como medio híbrido, medio presencial, medio virtual. Al principio, como no sabíamos qué iba a pasar, fue en modo virtual, todas las clases teóricas de los primeros módulos. Y por suerte casi a final de, ¿qué fue? ¿Septiembre o octubre? Porque no me acuerdo. En octubre pudimos hacer alguna instancia presencial, que fue cuando fuimos con las escuelas a tomar muestras. Pero bueno, eso disfrutó un poco, ¿no? Lo que nos habíamos imaginado, todo ese dispositivo, todo lo que habíamos planeado, de que cada módulo, son 5 módulos el EFI, y pensábamos que cada EFI iba a tener clases teóricas y una instancia presencial. Esa instancia presencial de los primeros módulos fue imposible, entonces tuvimos como que reinventar esos espacios en forma virtual, en los que participaban no solamente los estudiantes de facultad, sino participaban las maestras desde Santa Lucía, y un montón de profesores que fueron invitados y de autoridades que también participaron de esas instancias, el alcalde de Santa Lucía. Bueno, eso fue bastante interesante. Bien. Bueno, y en estas instancias puntuales, Guillermo fue a tomar muestras con los gurises de la Escuela 32. Eran niñas, es una escuela rural, así que es una escuela que tiene multigrado. Ya había niños chiquitos, desde 3 a 11 años, lo que hizo también que el trabajo de los estudiantes de esta casa fuera súper valioso en tratar de ver cómo podían comunicar, ¿no?, todo lo que aprendían en estos módulos teóricos a niños y niñas de diferentes edades. Así que creo que ahí hubo un gran trabajo de los estudiantes del año pasado. Bueno, creo que es una gran instancia este EFI de acercamiento a la ciencia de niños y niñas. Creo que también es una gran instancia de elaboración de conocimiento colaborativo, de reconocimiento del saber de la comunidad y de creación de herramientas que sirven para llevar a cabo este monitoreo del agua. Y creo que este año estamos como intentando hacer camino
cómo comunicar la ciencia en forma asertiva. Creo que eso es un debe que tenemos para este año, como empezar a comunicar lo que estamos haciendo de una mejor manera, para que sea visible lo que se hace. Por ahí va a estar Pepi también en alguna de las fotos. Mentira, adentro no. Y bueno, por último quería contar que en realidad en esta presentación quería estar alguno de los compañeros de esta organización que se llama Asamblea por el Agua, que es una organización de vecinos y vecinas de Santa Lucía que trabajan activamente en biodiversidad, en temas vinculados al ambiente y sobre todo en el agua, todo lo que tiene que ver con el agua. Y bueno, no pudieron estar y me mandaron un mensajito y nada, me gustaría como leerlo, porque también hace como a la instancia de este EFI que siempre fue colaborativo y que todo se ha construido de forma sumamente participativa en cada una de las instancias y cada uno de los pasos han sido así, ¿no? No se ha tomado la decisión de forma unánime si no participaban todos los actores que son parte de este EFI. Así que bueno, nada, les voy a leer el mensaje de Santiago Dárdano, que es uno de los integrantes de esta organización social, que dice: mando este mensaje para toda la gente que está en la jornada, un fuerte abrazo, un especial reconocimiento a los alumnos del año pasado que fueron parte de este EFI y a todo el equipo docente por seguir adelante semejante compromiso. Para nosotros, formar parte de este proceso fue muy intenso y importante en conocimiento y en compartir. Pensando en que siga todo esto adelante, estamos siempre a la orden para lo que se precisa y desde nuestro lugar pudiendo aportar y seguir construyendo juntos. Creo que esta es la idea de estos espacios, ¿no? Construir conocimiento colaborativo juntos, este intercambio de disciplinas y el reconocimiento de los saberes de la comunidad. Creo que en este caso está más que a la vista, ¿no? Llegamos a esta localidad que ya tenía un montón de proyectos educativos que estaban vinculados a lo ambiental desde las escuelas. Tienen proyectos sumamente interesantes que son parte del proyecto de las instituciones educativas de la localidad. O sea, como nosotros no vinimos a inventar nada nuevo, ¿no? Ellos ya tenían como una trayectoria en temas ambientales. Nosotros creo que simplemente fuimos como a reforzar, ¿no? Esos procesos educativos, pero ellos ya tenían ese interés y ya tenían el proceso en sus escuelas y en los liceos, en la UTO, que están vinculados a educación ambiental. Así que bueno, por ahí nuestra presentación. Gracias. Y ahora recibimos a Valeria, Abraham y otros que nos van a contar sobre su trabajo, la ciencia ciudadana en el proyecto Red de Detección de Bólidos del Cono Sur. BOCOSUR. Bueno, justo Valeria no pudo estar, así que bueno, está Matías, Lucía y Lucas. ¿De dónde son? Somos estudiantes de la licenciatura en astronomía. Este es un grupo del departamento de astronomía que lidera Gonzalo Tancredi, que está aquí con nosotros. Y bueno, tiene toda una parte de investigación, pero hoy le queríamos hablar un poco de la parte de ciencia ciudadana, que bueno, es una pata muy grande de este proyecto. Y bueno, se llama BOCOSUR porque es la red de detección de bólidos del Cono Sur. Bólidos es un meteoro muy brillante, digamos, lo que se conoce comúnmente como estrellas fugadas, que eso es un poco también lo que les hablamos a los estudiantes ahora. Este proyecto está apoyado por las instituciones que ven aquí abajo, y la que queremos hablar hoy un poco más es sobre ANEP, que es la que nos ayuda con todo lo que les vamos a contar ahora. Bueno, en el marco de este proyecto nosotros nos enfocamos, como dijo Lucas, en la parte de ciencia ciudadana, involucrando a docentes y alumnos de secundaria en la tarea de clasificación de videos que son generados por la red. La red cuenta ahora con 7 estaciones operativas y genera un gran volumen de datos que son necesarios clasificar manualmente, y es muy importante la labor que cumplen los estudiantes y docentes en el taller que dictamos para
para ayudarnos justamente con esa tarea de clasificación. La red, lo que es la red, acá se pueden ver, son unas estaciones que cuentan con una computadora, una cámara, que están grabando constantemente en la noche y detectan estos eventos brillantes y los graban como videos y llegan a nuestro servidor. Estos videos son lo que después tenemos que analizar y ver si son bólidos o son otras cosas que detectó la cámara. Pueden ser aviones que pasan muy acá en la facultad, o animales o otros objetos, y esto es lo que nos ayudan los estudiantes de los liceos donde instalamos estas cámaras. Muy bien. Bueno, como mencionamos, estas estaciones las tenemos desarrolladas en liceos de todo el país. Actualmente contamos con 7 operativas, pero este número va creciendo y no queremos que simplemente sea ir a poner la cámara e irnos y que los gurises no tengan ni idea de lo que estamos haciendo, sino que siempre tomamos esta oportunidad para dar una charla que no solamente se enfoque en el proyecto en particular, sino en astronomía en general, porque surgen un montón de preguntas, no solo para los estudiantes que aún no han tenido astronomía como una materia en el liceo, sino para todos en general. Te vienen con cualquier cosa y es súper enriquecedor, tanto para ellos como para nosotros. Y bueno, estamos muy contentos de haber llegado a 700 estudiantes y como no estamos ahí permanentemente, surgió de forma natural la necesidad de crear una página web para estar en contacto con no solo los docentes, sino los estudiantes, que ellos puedan ver ahora cómo están funcionando esas cámaras que están en su liceo, pueden ver casi en tiempo real lo que están observando y si han hecho alguna detección, que es una de las nuevas adiciones a la página que nos ha ayudado mucho. Y también en esto de intentar engancharlos con lo que estamos haciendo y que a fin de cuentas entiendan la importancia de la actividad que desarrollamos, creamos algunos folletos y stickers con nuestra perspectiva juvenil para que sea bien colorido y se enganchen. Y acá estamos mostrando en estas fotos una de las charlas que dimos en Rosario, en Colonia, donde siempre llevamos a pasear el meteorito de San Carlos, que es uno de los 2 meteoritos uruguayos y que causa gran emoción para los estudiantes poder verlo y tocarlo cuando se puede, tenerlo en sus manos, porque no es algo que se ve todos los días y despierta mucha curiosidad. En la segunda foto se puede ver ahí, se le estaba mostrando. ¿Todo y bueno, lo bien? quieren sacar fotos y demás, algo que atrae. Muy bien. También incluimos en estas actividades, en las charlas que le damos, al final un juego, una actividad lúdica como dice ahí, que es un juego interactivo donde ellos usan sus celulares, se conectan a un juego que le proponemos como una trivia y ven sus respuestas en la pantalla. Entonces la pregunta está en la pantalla y ellos responden en el celular, entonces se juntan en grupos entre ellos, discuten un poco lo que les hablamos nosotros y también temas variados de astronomía y de ciencia en general. Así. Y bueno, es algo que también les divierte mucho y no se quedan solo con capaz que la charla que no les interesó mucho, sino algo más lúdico, así, que les quede más. Sí, y una vez generado ese interés, tiene mucho más sentido que quieran participar en los talleres que a su vez estamos dictando. Bueno, acá pueden ver un poco el folleto que tenemos, que es este de acá, y el sticker que le damos. Y bueno, la página web, que también les damos un código QR en el folleto para que puedan entrar cuando quieran. Bueno, la parte de los talleres fueron virtuales, dimos 2 talleres, cada uno con 3 sesiones, digamos. La primera más enfocada como en un marco teórico sobre qué es un meteoro, qué es un bólido, el funcionamiento de la red. La segunda explicando un poco más cómo hacer la clasificación, y una tercera ya con ellos, o sea, haciendo la clasificación activamente ahí en el taller y con nosotros ayudándolos. Y bueno, ahí se ven las categorías que les presentamos para clasificar, que bueno, para siguientes ediciones van a ser un poco modificadas porque a veces dan un poco de confusión y les costaba encontrar qué iba en cada cosa. Y como resultado final de este taller lo que tuvimos fueron 50 inscriptos, casi 2.200 videos clasificados, 26 meteoros detectados, que parece un número un poco chico en relación a la cantidad de videos,
pero es porque hay muchos videos con las primeras configuraciones de las cámaras que grababan cosas que no servían, grababan muchos videos de basura, básicamente animales que no nos sirven. Y bueno, Perdón, es todo astrónomo. Está vivo, no importa. Y bueno, también les enviamos pues un formulario para tener una evolución del taller y modificamos algunas cosas como el marco teórico que capaz que era muy extenso en algunas partes, y intentamos hacerlo un poco más dinámico y más interactivo para que se interesen un poco más. Y afortunadamente muchos de los que participaron del taller, como era la idea, continúan participando en las actividades de clasificación, incluso después de obtener su certificado. Y bueno, continúan siendo participantes activos y generadores de conocimiento científico. Y tal, nosotros sabemos que probablemente no vayan a ser todos estudiantes de astronomía, pero ya tener otra cercanía a la ciencia en cualquiera de sus disciplinas nos alegra mucho a nosotros también como estudiantes contribuir con eso. Entonces, este año tenemos proyectado continuar con las instalaciones, y eso nos lleva a visitar 13 nuevas instituciones, que ahora, como pueden ver en el mapita, las rojas son donde ya están instaladas, las amarillas son todas las que nos quedan por instalar, que tienen esta disposición espacial para maximizar la detección, digamos, y poder hacer estudios posteriores, pero eso en la parte de investigación. Y ya el lunes que viene continuamos con los talleres y arrancamos con la tercera edición del taller, donde, bueno, vamos a ver qué sale, pero estamos muy contentos porque ya se anotaron 50 personas. También cabe destacar que hay 2 estudiantes que participaron en los talleres el año pasado. Este año comenzaron la licenciatura en astronomía. Bueno, es bastante astronomía. Bueno, porque en general cuando no sé, les va bien matemático, además piensan más que nada en ingeniería, que es como lo más común, y eso les hace saber que hay otras oportunidades acá en la Facultad de Ciencias, no solo astronomía, sino todas las físicas y demás. Así que está muy bueno también. Bueno, ahora vamos a la parte de preguntas. Así que si algún representante de los expositores quiere pasar adelante para contestar alguna pregunta. ¿Todos? Sí. Presentate y después... Soy Bruno, soy estudiante de Ciencia de la Atmósfera y docente del Departamento de Ciencia de la Atmósfera. Preguntas para el último grupo. Primero nada, felicidades porque están logrando romper una barrera enorme que hay desde las ciencias más alejadas de lo humano de esta facultad, de que no pueden hacer extensión y que no hay forma de hacer extensión, y que eso capaz que geografía o biología pueden, pero física, astronomía nunca podrían. Felicidades y gracias por estar haciendo lo que están haciendo. Y segundo, yo venía pensando en hacer algo parecido pero con detección de tornados, y todo lo que creo como, es exactamente lo que quería hacer pero con bólidos en lugar de tornados. Y me interesa, Pila, saber un poco más sobre cómo y cuánto se involucran los estudiantes con los que trabajan en el proceso de análisis de esos datos. Por ahora de análisis no hemos hecho mucho porque... o clasificación, capaz es la palabra. En la parte de clasificación de qué es un meteoro y qué no, que es lo que también nos ayuda en un proceso futuro que estamos teniendo, que es la automatización de la detección, que unos estudiantes de ingeniería nos ayudaron con un programa que es de Machine Learning, que necesita una gran base de datos, y en eso nos han ayudado un montón la clasificación que han hecho los estudiantes, que nos mandan las planillas hechas sobre lo que vieron, y bueno, nosotros un poco la vemos por arriba para que no haya algún error grosero, pero bueno, de nada que tenemos nosotros a lo que nos hacen lo que con ellos es un montón. ¿Sí? Mi nombre es Abu Serrada, docente del programa integral metropolitano, ¿no? Entonces, yo quería un poco hacer una consulta a las compañeras de la instancia de Santa Lucía y de Cerro Largo, ¿no? Que veo que están, digamos, en contacto de alguna forma vinculada con la dimensión ambiental.
extensión universitaria, que bueno, que es una instancia bastante interesante porque de alguna forma cuestiona o interpela a todos los actores, bien sea universitarios o no del mundo académico, en cuanto al papel y el rol que tenemos con el tema de la conservación del ambiente. Entonces yo quería un poco consultarles cómo llega la universidad a las comunidades y al territorio. Si es a partir de un diagnóstico que se construye desde la misma Facultad de Ciencias o que se construye la problemática con los actores del territorio para luego pensar en acciones prospectivas. No sé cómo llegan al territorio en ese sentido, si es a partir de una perspectiva o la otra, o capaz que primero llegan por la referencia a un actor en específico y luego como que van construyendo la red. O sea, me llama la atención un poco esa consulta por ahí. En el caso del EFI, el Monitoreo Participativo del Agua en Santa Lucía, creo que la primera instancia de acercamiento a la comunidad, ¿no? y a la universidad fue la diaria, haciendo nexo con esta organización social que se llama Asamblea por el Agua, donde lo que hicimos fue generar espacios para identificar la prioridad de los problemas ambientales que ellos tenían, ¿no? Entonces creo que ese primer acercamiento fue por ahí, por ese proyecto, por esa idea de trasladarnos al territorio y del contacto que hace Asamblea por el Agua con la comunidad, ¿no? Creo que sin ese actor esto no hubiera sido posible. Digo, era un diario, un medio, llegando a una comunidad donde sin duda Asamblea por el Agua fue como el contacto que generó la red, o que generó la comunidad que es parte también del monitoreo, ¿no? Luego también otra cosa que creo que fue muy productiva y que ayudó que esto también sucediera con los centros educativos es que en Santa Lucía tenían un consejo de directores de los centros educativos. Algo que para mí era novedoso, creo que para mis compañeros también, yo nunca había sentido que eso existía, pero en Santa Lucía todos los centros educativos, sus directores participan de esta especie de directorio o de comisión que se junta y bueno, y habla de cómo van con sus programas y intercambian, que a mí me pareció súper novedoso. Y llegar a ese consejo directivo de directores, también a través de la Asamblea por el Agua y también a través de la diaria, creo que fue lo que hizo ese nexo o ese vínculo con las instituciones educativas. Para mí esos fueron dos pilares sumamente importantes. Y luego creo que es esto del conocimiento, la construcción del conocimiento colaborativo. Si bien tuvimos esa posibilidad de empezar esta red a través de la ONG Asamblea por el Agua y de este Consejo de Directores, sin duda lo que fortaleció todo este proceso es eso, es el crear conocimiento en forma colaborativa, ¿no? El primer punto fue la identificación de los problemas ambientales todos juntos, ¿no? Con la extensión universitaria, con los profesores de Facultad de Ciencias, con los profesores de Facultad de Información y la Comunicación, con periodistas de la diaria, con vecinos, con estudiantes de las escuelas. Creo que eso fue lo que hace este proceso y bueno, creo que responde un poco a lo que vos preguntabas. Bueno, en nuestro caso, el inicio de nuestra intervención a través del EFI fue, digamos, motivada por la organización civil Julana, que mencioné, que siempre estábamos muy entrelazados. Ellos estaban trabajando hace un año en el lugar como organización civil de educación ambiental desde una mirada crítica, pero bueno, se trataba ya de un lugar donde la conservación, digamos, los diagnósticos del lugar de interés para la conservación hacía que, bueno, que llegaran a intervenir de distintos tipos de actores, ¿no? Desde ONGs, conservacionistas variadas, a instituciones de educación y de investigación, como la propia UDELAR, Facultad de Ciencias, ILSE, etcétera, en distintos tipos de proyectos que tenían distintos tipos de relacionamiento con la sociedad local, con la población. Bueno, Julana estaba atravesando ahí un proceso de trabajo, de intercambio de saberes, etcétera. Estaba trabajando sobre una disputa que había habido recientemente
en el lugar contra la deforestación, que quería avanzar, obviamente, tomar ese territorio, pero ya era reserva departamental, entonces, a partir de un proceso ahí de resistencia y de que la Junta local escuchó la demanda de la gente y bueno, se armó un escenario ahí muy interesante a nivel de la política local y pusieron unas medidas cautelares a la forestación, que todavía son reñidas, a pesar de que ahora el Sistema Nacional de las Protegidas todavía está ahí presionando, porque las forestales ya habían comprado tierras hasta cuando esto, y cuando se declaró reserva. A partir de esa demanda, Julana, compuesta por egresados de esta facultad, básicamente, de biólogos y biólogas, dice, vamos a generar un dispositivo, o sea, piensan en un dispositivo donde se formen estudiantes, se pueda trabajar allá desde la UDELAR, con otras disciplinas, y piensan en un EFI y ahí empiezan a convocar, ahí llegamos antropólogos y otra gente de otros servicios. Y después fue un proceso de llegar a partir de este monitoreo que ya se estaba pensando, este monitoreo con cámaras trampa, que tuvo como muy buena, digamos, recepción y como que la gente se fue vinculando y eso dio pie a conversar e intercambiar sobre diferentes, digamos, problemáticas y tampoco hubo una demanda así de, siempre estamos como, escuchar las demandas, pero se han ido como conformando distintas situaciones de problematizar distintas cuestiones de la vida a través de distintos proyectos del EFI, con los distintos grupos de estudiantes, etc. Ahora, nuestra cuestión, siempre como muy presente en las clases del EFI, como nuestra, digamos, filosofía de base, es también cuestionar y no ir ciegamente junto con el proceso de ambientalización que está teniendo lugar, también ver el otro lado de la conservación, ¿no? Como qué se pierde cuando hay un proceso, si hay un proceso de imposición de una visión de naturaleza, qué se pierde cuando hay, por ejemplo, ¿no? un plan de manejo restrictivo hacia prácticas y usos locales de la naturaleza, que muchas veces no están alineados con una idea de conservación que podemos tener desde la academia o desde las organizaciones conservacionistas. Entonces, poder recoger los saberes locales y los usos, escuchar, fue como siempre de escuchar, la idea, escuchar qué usos, qué prácticas, qué significados de naturaleza, los animales había allí presentes y cómo eso puede y debe entrar en juego en un área protegida, por ejemplo. El área protegida para la gente de ahí es algo favorable para frenar, digamos, la amenaza más grande, que es el avance de este extractivismo. Pero también ahí se ponen en juego y se ponen, digamos, otras cuestiones, por ejemplo, la crítica y el rechazo de algunas organizaciones civiles contra la caza, y ahí se practica la caza de subsistencia, para poner uno de los temas donde entra, no siempre hay como un alineamiento, pero no quiere decir que, que hay un daño, qué es dañar la naturaleza, etc. Entonces, como que siempre nos paramos desde, qué hay que conservar, qué quiere conservar la gente, cómo se relaciona la gente con la naturaleza, qué es la naturaleza para las personas, y no a fomentar el área protegida, por ejemplo, que estaba siempre pujante también, y está haciendo. Y posicionar a la universidad como una aliada en este proceso, ¿no? de ambientalización, crítica, de una manera crítica, ¿no? Muchas gracias. Yo en realidad es como más, no sé si es una pregunta o una reflexión o no sé, que me surge ahora, que tiene que ver como con la continuidad de estos procesos, como qué desafíos como identifican en eso porque a veces hay un colectivo ya organizado en el territorio y es la articulación con ese colectivo que tiene como una trayectoria y que se ha ido trabajando. ¿Qué visualiza? O sea, si siempre es así o qué pasa cuando está más desarticulado, ¿no? Cómo transitar también hacia esos lugares y generar otras plataformas de trabajo, no sé.
para que tenga una continuidad en la comunidad local, además del impulso que da la academia, que es eso que planteaban ustedes, que a veces es como un desafío mantener continuidad, ¿no? Porque no tenés como recursos. No sé, ¿cómo lo visualizaban ustedes? ¿A mí? En general, no sé, porque son como distintos, son varios distintos proyectos que creo que igual que tienen esto, ¿no? De involucrarse con las comunidades locales, pero que un poco pensando en la charla de hoy más temprano, que era el gran desafío de decir, bueno, ¿qué pasa si nos vamos? Que eso siga corriendo, ¿no? No sé, Sí, no sé, bueno, en realidad podría intervenir si les parece. Lo que pasa, por ejemplo, en Villa García, donde yo vivo, el colectivo y las vecinas y los vecinos, de alguna u otra forma, en algún o otro tema, siempre están organizados y eso pasa hace muchos años. Pero en un momento estábamos tratando de articular e impulsar la huerta comunitaria como un proyecto más grande, que es el proyecto integral, hablando con organización, la dirección de la granja y el director nos dice, bueno, siempre que vamos a los lugares a tratar de que la comisión rural se mueva, que la huerta o los productores se muevan en fin a lo común, y etcétera, pasa que si no está instalado un colectivo ya trabajando en el tema, es muy difícil, y dice que por la experiencia personal era imposible que siga trabajando un colectivo si no hay interesados en el tema ahí, ya trabajando, o alguien que responda cuando uno quiere hacer una intervención o tratar de responderse los problemas o los conflictos que pueden haber allí, ¿no? Entonces, desde lo que pude escuchar o entender de algunas personas, creo que es muy difícil, si no hay personas interesadas en el tema, y instalar un colectivo que esté interesado en un tema si no está difícil. Y está, yo creo que más allá de que yo creo que hay que responder ahí cómo hacer que las personas se interesen en los temas si no está instalado. Yo creo que va por ahí. Agregar que en el caso de la experiencia de Villa García, creo que la zona también corre con la ventaja de que el programa integral metropolitano está inserto allí. Entonces, viene trabajando desde hace muchos años con maestras comunitarias que se vinculan al trabajo en la huerta también, entonces tienen un fuerte interés por el trabajo en la huerta, y también con los vecinos y vecinas que están trabajando en la huerta integral. Entonces creo que, al menos en el caso de Villa García, eso es una ventaja. Sí, o sea, era como pensar, reflexionar sobre eso, no estando una respuesta así. Sí, creo que también en el caso de Santa Lucía, la convivencia con el río hace que también se provoque esa continuidad, ¿no? Porque es parte de su vida, del diario vivir, entonces es imposible pensar que no sea un tema interesante o no haya ningún interesado en la problemática. Me parece que esa convivencia con el recurso, que además hace la riqueza de que tengan conocimiento en la localidad que de repente nosotros no tenemos, ¿no? De cómo se comporta ese recurso, hace que el tema siempre esté ahí como en lo cotidiano, ¿no? En nuestro caso, estaba como, primera, bueno, era la ausencia de organizaciones locales que hicieran como, bueno, esa contraparte y donde que se apropiaran y que hubiera continuidad. Sin embargo, igual al trabajar un tiempo vamos descubriendo las formas en que la gente se organiza, pero sin duda, bueno, había como, por ejemplo, se trabajaba pilas desde la escuela, no solamente con el aula, digamos, sino como en el espacio escuela, porque era el centro social de la localidad, no tiene un centro cultural o algo, bueno, ese es el centro cultural que congrega a la gente y es el centro social, pero bueno, trabajamos así como que eso nos implicó buscar otras formas y muchas siguiendo como a la dinámica de la gente, que era ir a las casas, conversar con la gente en las casas
y bueno, sí, reuniones, etcétera, en la escuela, pero está. En estos años se formaron 2 grupos que hoy por hoy son, aunque ya no estamos ahora trabajando tanto ya, pero bueno, uno es una organización de colonos que tienen una tierra adjudicada, y otra es un grupo de mujeres que se dedican al turismo, ecoturismo, turismo rural, comunitario, y eso fue a partir de un proyecto PPD con Juliana, de ellas, con Juliana. Y bueno, esos son unos procesos interesantes, pero bueno, siempre fue una gran interrogante o bueno, una gran dimensión para pensar el sostenimiento y la continuidad. Sin duda un tema clave. Muy bien. Capaz que en nuestro caso, que tenemos las estaciones, como están instaladas en cierto liceo y quedan ahí, bueno, tenemos contacto directo con algunos profesores que nos ayudan, no solo son de astronomía, a veces son de matemática o de física, y tenemos contacto directo con ellos para el mantenimiento, y también aprovechamos, si por ejemplo este año hemos ido a cambiar unos equipos, y como vamos a cambiar los equipos ya aprovechamos a dar más charlas y demás, y también mantener a los alumnos en contacto, y también porque se recambian, ¿no?, los alumnos, porque le damos clase a sexto y eso, y después ya no están, o cosas así. Y bueno, tenemos un contacto en cada lugar que vamos, porque la estación sigue ahí, básicamente. En nuestro caso, no sé, como que acoto un chiquitín para no hacerlo muy larga, pero... Es una pregunta macro, no, quiero saber de todo. Claro, implica como trabajo, como que necesitamos, con el tema de la reconversión laboral, que es uno de los objetivos que tiene la Bombonera. Cualquier cosa, corregime, Joaco. Pero, claro, es un proceso como lento, que implica como cambios importantes que tienen, que capaz que están como más estructurados, o que eso tiene como una base más estructural que cuesta como cambiar. Por ejemplo, pasa un montón con los clasificadores que valorizan un montón su flexibilidad, el estar a su ritmo, a sus tiempos, el decidir cuándo trabajar, cuándo no, cuándo salir a hacer los recorridos, como que es un proceso como más larguito, por así decirlo. Así que bueno, en realidad, bueno, y con el tema de las medidas sanitarias también, tanto con el tema en el periodo donde el COVID estuvo como en su auge, como las medidas sanitarias más en su cotidianeidad, ahora que no está como tan latente el tema del COVID, que está como un poquito más tranqui, eso, implementar medidas, no sé, la utilización de guantes, de botas, o de otros medios de protección, también es como un cambio importante, porque hay todo como una identidad y algo que se viene haciendo de generación en generación. Entonces, como hacer algo diferente a veces cuesta un poco, ¿no? No sé, Juaco, si estás de acuerdo. No, es una gran pregunta. Yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Como una es, bueno, cómo se posiciona la facultad, es decir, qué intenciones hay reales y cómo puede concretizar, ¿no? Porque una cosa es tener intención de seguir trabajando y trabajar y expandir, etcétera, profundizar el proceso, y otra cosa es bueno, cómo eso después se materializa, ¿no? Cómo se movilizan recursos, que a veces no solamente es una voluntad política en sentido amplio, ¿no?, de la facultad o del programa de extensión. Y después está el otro gran factor que yo veo, que es, bueno, justamente eso, las problemáticas que están fuera, ¿no? O sea, las problemáticas que se están trabajando, si hay personas, si hay colectivos que están dispuestos a seguir trabajando frente a la problemática que la facultad también le interesa y quiere confluir para eso. Bueno, es un tema, ¿no? O sea, habría que ver cada uno. En nuestro caso puntual, que tiene que ver con la reconversión o la formalización de un tipo de tarea que es la clasificación, es compleja, muy compleja, sobre todo por eso, porque históricamente la tarea de la clasificación ha sido quizá de la más dura de los trabajadores de nuestro país.
que no solamente eso, porque eso hay muchas otras problemáticas que van surgiendo cuando uno se aproxima, ¿no? Claro, y a una realidad social que tiene la problemática económica, laboral, y tiene muchas otras también. Que bueno, que también ahí está, o se pone en juego esta voluntad que tenga la universidad, ¿no? Porque vos capaz que vas con una idea de trabajar en Santa Lucía o en cualquier lugar, y cuando te enfrentás a una realidad, ves que de verdad hay muchas cosas más para hacer, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va la voluntad? ¿Hasta dónde se propone o hasta dónde puede también aportar hacia la problemática, hacia la reflexión, hacia tener problemas, pero también hacia proponer, hacia accionar, hacia intentar transformar? Pero bueno, es un desafío. No sé si alargué un poco más tu pregunta, pero es algo que está abierto y que creo que de alguna manera nos interpela a todos. Bueno, tenemos que ir cerrando la mesa. Muchísimas gracias a todos los presentes, también a los expositores, por supuesto, interesantísimo. Y bueno, los esperamos mañana. Ahora nomás. Sí, sí.